Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha generado mucha curiosidad a lo largo del tiempo, y creemos que a ustedes también. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, esa pareja que tanto admiramos y que parece sacada de un cuento de hadas, ¿verdad? Pero como en todas las historias, siempre hay capítulos que no se cuentan a simple vista. Por eso el vídeo de hoy se titula Burak y Neslihan, lo que no querían que supieras de su relación. Sí, vamos a intentar desentrañar esos pequeños detalles, esas sutilezas que quizás se nos escapan en las entrevistas o en las publicaciones de redes sociales. Queremos ser transparentes y ofrecerles una perspectiva un poco más profunda, siempre desde el respeto y la admiración. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. ¿Listos para empezar? Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los nombres más reconocidos en el mundo de las telenovelas turcas, y su química tanto en pantalla como fuera de ella ha cautivado a millones. Desde que sus caminos se cruzaron en la producción de Kara Sevda, la conexión entre ellos fue innegable. Pero ¿cuánto de esa conexión es obra del guión y cuánto es la magia real de una pareja que se ha construido con el tiempo? A menudo, las celebridades nos muestran una versión pulida de sus vidas, y es natural. Buscan proteger su privacidad y mantener una imagen pública impecable. Sin embargo, como fans, también nos gusta pensar que conocemos un poco más allá de las cámaras, ¿no creen? Hoy vamos a explorar algunos aspectos de su relación que quizás no son tan evidentes. Comencemos por el principio, su encuentro. Kara Sevda fue un fenómeno mundial, y sus protagonistas, Burak y Neslihan, se convirtieron en los favoritos de muchos. Es fácil asumir que el amor surgió instantáneamente en el set, una chispa que encendió la llama de su romance. Pero las cosas rara vez son tan sencillas. Si bien es cierto que compartieron horas y horas de trabajo construyendo personajes complejos y escenas cargadas de emoción, la realidad detrás de cámaras puede ser muy diferente. Las relaciones profesionales, por muy intensas que sean, a menudo requieren un periodo de transición para convertirse en algo personal. Se dice que al principio ambos mantenían una actitud muy profesional, enfocados en dar lo mejor de sí para la serie. Las primeras etapas de su relación probablemente estuvieron marcadas por la discreción, algo habitual cuando se trata de proteger una relación en ciernes y además en el ojo público. Otro punto que a menudo se pasa por alto es la diferencia de edad. No es una diferencia abismal, pero existe y en algunas culturas, esto puede ser un factor más relevante que en otras. Burak es mayor que Neslihan. Si bien esto no debería ser un impedimento en absoluto, es un detalle que en el contexto de la presión mediática y las expectativas sociales, puede generar ciertas dinámicas interesantes. ¿Cómo manejaron esa diferencia? ¿Hubo momentos en los que se sintieron más o menos seguros debido a ella? Es probable que ambos fueran maduros y estuvieran seguros de lo que querían, pero la percepción externa siempre puede influir. Hablemos de sus personalidades, que parecen ser un contrapunto interesante. Neslihan, a menudo percibida como más reservada, introspectiva y enfocada en su crecimiento personal y profesional, contrasta con Burak, quien parece tener una energía más extrovertida y una presencia más imponente. Esta complementariedad es a menudo la base de relaciones sólidas. Sin embargo, también puede generar desafíos. ¿Cómo navegan las diferencias en su forma de expresarse, en sus necesidades sociales, en sus ritmos de vida? Es probable que hayan tenido que aprender a comunicarse de manera efectiva y a respetar los espacios del otro. Por ejemplo, mientras Burak puede disfrutar de eventos sociales y de una mayor exposición pública, Neslihan podría preferir momentos más íntimos y tranquilos. La clave está en el equilibrio y en encontrar compromisos que satisfagan a ambos. ¿Y qué decir de sus carreras? Ambos son actores muy exitosos y demandados. El hecho de que ambos estén constantemente trabajando en proyectos importantes significa que pasan mucho tiempo separados, viajando, inmersos en rodajes. Mantener una relación sólida bajo estas circunstancias requiere un esfuerzo considerable y una gran confianza mutua. No es fácil estar lejos de la persona que amas durante semanas o meses. Las videollamadas, los mensajes de texto y las visitas esporádicas se convierten en sus salvavidas. Pero, ¿qué hay de los momentos difíciles? Cuando uno está en un pico de estrés por un proyecto y el otro necesita apoyo.
Es ahí donde se pone a prueba la fortaleza de la relación, en la capacidad de estar ahí para el otro, incluso a distancia. Otro aspecto fascinante es cómo manejan la presión de las redes sociales y la atención constante de sus seguidores. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta poderosa para las celebridades para conectar con su público. Burak y Neslihan comparten muchos momentos de su vida, desde viajes exóticos hasta momentos cotidianos. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de mostrar solo lo bueno. ¿Qué pasa con las discusiones, los desacuerdos, los momentos de duda que toda pareja enfrenta? Es muy probable que ellos, como cualquier otra pareja, tengan sus altibajos. Pero esa parte íntima, esa vulnerabilidad, es precisamente lo que rara vez vemos. La imagen que proyectan es la de una pareja feliz y enamorada, y eso es maravilloso, pero también es importante recordar que son humanos y que, como todos, enfrentan sus propios desafíos. Hablemos de las expectativas que sus fans proyectan sobre ellos. Al ser figuras tan queridas, es natural que los seguidores esperen que su relación sea perfecta, que cada momento sea idílico. Esta presión externa, aunque no intencionada, puede ser abrumadora. ¿Cómo se las arreglan para vivir sus vidas sin sentirse constantemente juzgados o analizados? Probablemente han aprendido a poner límites claros, a filtrar la información y a centrarse en su propia felicidad, independientemente de lo que opinen los demás. Y esto es algo que, sinceramente, todos podríamos aprender de ellos. La importancia de proteger nuestra propia paz mental y de no dejar que las opiniones externas dicten nuestra vida. Ahora pensemos en las diferentes etapas de su relación. Desde el noviazgo, la propuesta, la boda. Cada uno de estos momentos fue documentado en cierta medida. Pero lo que no vemos son las conversaciones previas, las dudas, las planificaciones detalladas, los miedos que pueden surgir al dar pasos importantes en la vida. La decisión de casarse, por ejemplo, no se toma a la ligera. Implica un compromiso profundo y la voluntad de construir un futuro juntos. Detrás de esa decisión seguramente hubo muchas charlas, reflexiones y quizás hasta algún que otro debate. Y luego está la vida cotidiana. Las entrevistas y las redes sociales nos muestran momentos glamorosos, pero ¿cómo son sus mañanas? ¿Quién cocina? ¿Cómo se apoyan en los días difíciles? Estas son las cosas que realmente construyen una relación y que a menudo son las que menos se exponen. Es la rutina compartida, los pequeños gestos de amor, las bromas internas. Es probable que sean una pareja muy cercana, que se divierte junta, que se da ánimos mutuamente. Pero, de nuevo, esa es la parte que por naturaleza queda en el ámbito privado. Y eso está bien. Quizás el punto más importante a recordar es que, aunque son celebridades, siguen siendo personas. Tienen sus propias luchas, sus propios sueños, sus propias inseguridades. La imagen pública que proyectan es una faceta de su vida, pero no es la totalidad de su existencia. Lo que no querían que supieras de su relación no es necesariamente algo negativo o escandaloso, sino más bien los aspectos humanos y cotidianos que por prudencia o por derecho a la privacidad, mantienen reservados. Y es en esa comprensión donde reside la verdadera admiración. Admiramos la forma en que han construido su carrera, la forma en que se apoyan mutuamente y la forma en que, a pesar de la fama, parecen mantener los pies en la tierra. En resumen, lo que no querían que supieras de su relación son probablemente todos esos matices de la vida cotidiana, los desafíos que enfrentan como pareja, las conversaciones privadas, las pequeñas batallas internas y las profundas reflexiones que les han llevado a construir la relación sólida que vemos hoy. No se trata de secretos oscuros, sino de la realidad de una pareja que navega por la fama, la exigencia profesional y la vida personal con gracia y determinación. Han construido una conexión genuina que va más allá de las cámaras, y eso es lo verdaderamente inspirador. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros investigar sobre este fascinante tema. Hemos intentado darles una perspectiva diferente, recordando siempre que la vida de las celebridades es compleja y que al final, todos compartimos la misma humanidad. Agradecemos enormemente su tiempo y su compañía en cada vídeo. Nos encanta leer sus opiniones y sus comentarios, así que por favor, no duden en compartir lo que piensan sobre Burak y Neslihan, o sobre cualquier otro tema que les interese. ¿Qué aspecto de su relación les sorprende más? ¿Qué creen que es lo más importante para mantener una relación fuerte? Déjenos saber en los comentarios.
Y si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.